planteado un conjunto de retos enormes que obligan a los gobiernos del mundo a estar dispuestos a escuchar y considerar a los diferentes sectores de la población, a ser abiertos a la crítica y a trabajar con y por las poblaciones afectadas a fin de buscar soluciones que minimicen estas graves afectaciones que están trayendo o que está trayendo la pandemia de la COVID-19. Resulta fundamental que los estados aprendan rápidamente de sus errores, que se adapten, innoven y ofrezcan respuestas flexibles y diferenciadas a los numerosos problemas que están derivándose de la pandemia. Esto solo se puede lograr si se permite que la diversidad de opiniones, el debate, si se animan a participar a los diferentes sectores en la construcción de políticas públicas y de normas afirmativas. Como afirma la Organización Mundial de la Salud, una forma decisiva de combatir la COVID-19 es informar, empoderar y escuchar a las comunidades. No podemos negar que desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, uno de los sectores más invisibilizados, más descuidados, ha sido dentro de las varias poblaciones en situación de vulnerabilidad, justamente la población LGBTIQ+. Este momento de crisis mundial está esperando que los estados respondan de forma inmediata y efectiva, y resulta evidente que en el caso de Bolivia y en el caso de la región americana particularmente, todavía sigue siendo un tema pendiente. En este momento han sido muchas y muchos activistas de la comunidad LGBTIQ+, como nuestra hermana, compañera Raiza Torriani, quienes han generado o han sido parte de las pérdidas de la comunidad y de nuestra sociedad en general. Estas pérdidas, estas afectaciones a la vida, a la integridad de las compañeras y compañeros que son parte del colectivo LGBTIQ+, demandan esa respuesta necesaria, urgente y oportuna por parte del Estado. Si bien en el Estado Plurinacional de Bolivia, en la Constitución Política del Estado, se declara la igualdad y la no discriminación de las personas bajo ninguna causal o circunstancia, y este principio como fundante de nuestro país, pareciera que sería suficiente, pero en la realidad todavía vemos poblaciones con muchas restricciones, con muchas limitaciones en el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Igual, la pandemia de la COVID-19 ha generado como una cortina de humo en relación a estas poblaciones, que ya en el caso de la población LGBTIQ+, ya era de alguna forma no priorizada o retardada en la respuesta estatal. Y pareciera que en una situación de crisis sanitaria el Estado tendría que ocuparse solo del tema de salud, y no es cierto. En el caso de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, las demandas o las agendas propias de las organizaciones están siendo relegadas, y eso tiene que llevarnos a la reflexión con el Estado, no solamente a nivel de norma y política pública, sino a la implementación de las normas que ya existen, que ya preexisten, al actuar las y los servidores públicos en relación a la implementación de las normas de protección, en este caso de la población LGBTIQ+. También señalar que muchas de las vulneraciones, particularmente con el ingreso de posiciones conservadoras o de tendencia religiosa, que en un Estado laico pareciera que no debería tener una gran influencia, ha repercutido. Nuestra institución, solamente en la gestión 2020, en una etapa de cuarentenas rígidas y dinámicas, donde aparentemente la población no podía salir de sus casas o no podía o no encontraba a las instituciones, solamente en la gestión 2020 ha recibido 36 denuncias de personas con diversa orientación sexual e identidad de género, donde denunciaban la vulneración de sus derechos a la salud, a la igualdad, a la integridad, a la no discriminación, a las garantías del debido proceso. Es decir, solamente esta pequeña muestra nos está demostrando que con crisis sanitaria o sin crisis sanitaria, las afectaciones a la población LGBTIQ+, particularmente en igualdad y no discriminación, siguen siendo latentes. Y la pandemia o la crisis sanitaria no está parando la situación de vulnerabilidad de esa población.
Creemos particularmente el día de hoy, con el programa que ustedes nos están planteando, que existirán seguramente muchos desafíos legislativos para la población o del Estado para con la población LGBT. Que existirán seguramente muchos desafíos legislativos para la población o del Estado. La promulgación de la 045, de la que existirán 7, del Decreto Supremo 3978, pero creemos firmemente que es insuficiente. Bolivia o el Estado Plurinacional de Bolivia todavía le debe a la población LGBTIQ+, mucho desarrollo normativo que no genere beneficios, que no genere una suerte de priorización, sino que genere una suerte de igualdad en el ejercicio de derechos. Nosotros creemos desde la Defensoría del Pueblo que en tanto no se trate en una agenda horizontal, diversa, entre Estado, sociedad civil y las instituciones de derechos humanos, la necesidad y los contenidos que debieran tener estas normas para garantizar los derechos, estaremos todavía teniendo una deuda muy, muy grande desde el Estado con la población LGBTIQ+. Por ello, como Defensoría del Pueblo, además de poder el día de hoy en esta jornada escuchar las propuestas y las reflexiones que se tiene desde la población, encuentren en nosotros también el compromiso para poder aunar o juntar esfuerzos y poder seguir demandando al Estado, seguir tocando puertas, seguir tendiendo puentes para que se pueda garantizar de mejor forma los derechos de la población LGBTIQ+. Les quedo agradecida por la invitación y me voy a quedar conectada, muy atenta a las participaciones que se puedan desarrollar. Muchas gracias. A usted, querida doctora, muchísimas gracias por estar presente, como ya lo mencionaba. Es súper importante su presencia, puesto que nos demuestra de que hay interés, están preocupados también por la situación que la población LGBTI en nuestro país está pasando. Ya bien lo remarcaban sobre el tema del COVID, puesto que esta pandemia ha desnudado toda situación de vulnerabilidad a las poblaciones LGBTI, a las poblaciones trans, a las poblaciones LGBTI de la tercera edad, los cuales se han visto en un total abandono del Estado en cuanto al ejercicio de sus derechos y el acceso quizás a todos esos ciertos beneficios que eran para todos los bolivianos, los cuales en muchas ocasiones fueron negados justamente por su expresión de género, por su identidad de género, por su orientación sexual. Muy bien, vamos a continuar con esta noche de mucha información, de mucha diversidad, puesto que vamos a enfocarnos en la temática desafíos legislativos para las poblaciones LGBTI de Bolivia. Es por ello que vamos a dar paso a un conocido activista con mucha trayectoria, director ejecutivo de ADESPROC Libertad, Alberto Moscoso Flor. Bienvenido, Alberto, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Keiko. Un saludo cordial a Nadia, defensora del Pueblo Nacional de Bolivia. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, Nadia. Y quiero irme con lo último que tú decías. Bueno, no irme, más bien, antes de que tú te vayas o cierres tu cámara, quiero ir con algo importantísimo. Hoy en día, una de nuestras compañeras, una gran activista, que es Pamela Valenzuela, tú la conoces, está debatiéndose también entre la vida y la muerte. Lastimosamente está internada en el hospital del Kenco y hace 2 horas nos han dicho que necesita una UTI. Nos hemos estado movilizando por todo el lado, por toda La Paz, en todos los hospitales, en todos. Lastimosamente, ella no cuenta con recursos para ir a una terapia intensiva privada. Y quisiera, Nadia, por favor, que intercedas y antepongas tus oficios para que nos ayuden a encontrar una UTI. Lastimosamente no ha hecho ella tampoco el trámite del SUS, su sobrina ha estado haciendo, perdón que rompa el protocolo de la actividad de hoy, pero creo que es importante esto, es una gran líder. Ya se nos ha ido Raiza, no queremos que se nos vayan otras compañeras, compañeros y compañeros también. Entonces, por favor, pido que antepongas tus oficios para que nos ayudes a encontrar una UTI para Pamela. Lastimosamente no está pudiendo saturar bien su respiración. Estaba primero en casa, ahora desde ayer está en el hospital del Kenco, pero no se ha podido restablecer y lo último que nos han pedido es internarla en una terapia intensiva. Dicho esto, te agradezco, vamos a estar coordinando por favor de manera interna una vez terminando el webinario para
para ver qué podemos hacer. Y quiero darle las gracias también a todos los activistas que se han sumado a estas 3 jornadas que vamos a tener el día de hoy, el miércoles y el viernes, para hablar de temas que por supuesto nos competen, que por supuesto son importantes para nuestra población. Yo voy a hablarles un poco de todo el proceso que se ha tenido, que se ha ido viniendo haciendo en el camino para constituir que el Estado boliviano garantice la protección de las familias homoparentales. Quiero comentarles que entre finales del 2014 y 2015 hemos hecho un anteproyecto de ley que se llamaba Acuerdo de Vida en Familia. Este anteproyecto de ley lo hemos hecho ingresar a la Asamblea Legislativa para ver cómo se podía trabajar y hacer incidencia para que el Estado boliviano pueda garantizar la protección a nuestras familias diversas. Lastimosamente no hemos tenido mucha respuesta respecto a eso, porque meses o un año casi después hemos presentado también el anteproyecto de ley de identidad de género, y fue ese anteproyecto el que tuvo mayor hincapié, digamos, por los asambleístas del Estado Plurinacional de Bolivia para trabajarlo, y a lo que le hemos puesto alma, vida y corazón. El ABF, en el momento que se trabajó, prácticamente era una norma alternativa al matrimonio o a la unión civil. Ustedes saben que el 12 de diciembre del 2020, el Tribunal Constitucional Departamental ha hecho reconocimiento de unión libre de una pareja, ¿no?, de Guido Montaño y David Aruquipa. Sin embargo, esta normativa, esta sanción que saca el Tribunal Constitucional no es de espectro nacional. Todavía el Tribunal Constitucional está trabajando en ver si es que va a lograrse, como les digo, generar como que un antecedente para que en Bolivia se puedan reconocer las uniones libres. Varias parejas en Cochabamba, en Tarija, Cochabamba, Tarija, La Paz, Santa Cruz, que han en el devenir del tiempo constituido sus parejas, lastimosamente se quedan en indefensión. Los grupos fundamentalistas religiosos han hecho su parte para que, por supuesto, se puedan haber retrocesos y no avances respecto a las uniones libres o al matrimonio o al matrimonio. Sabemos que lastimosamente no se puede, porque el artículo 63 de la Constitución Política del Estado, si bien no te prohíbe que tengas matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, tampoco referenda esta situación. Entonces, este ABF era una ley análoga a lo que es el matrimonio. ¿Qué es lo que el movimiento LGBT ha querido consagrar en este ABF? Primero, el derecho a la sucesión, a la herencia, a los servicios de salud, que es el seguro social, y a todo lo que tiene que ver con la conformación de una familia. Vale decir que, por ejemplo, hace pocos meses han estado circulando por los medios de circulación nacional, tanto escrita como televisiva, el caso de la pareja en Cochabamba, que después de 15 años uno de ellos fallece y lastimosamente la familia viene y quiere despojar a la pareja todos los bienes que han hecho, que se han ido construyendo en el devenir del tiempo por esa pareja. Lastimosamente no tenemos una ley que pueda consagrar esto, que pueda decir, no, ellos han sido convivientes, ha sido una unión libre o una unión de hecho, por lo tanto le corresponde que al viudo, vamos a decirlo así, o a la viuda, todo lo que se ha generado a partir de su relación pueda tener tenencia a la otra persona que queda con vida. Otro de los temas, hace poco también hemos tenido lastimosamente la mala suerte de que uno de los familiares de otra pareja no ha podido firmar una autorización para que le hagan una intervención quirúrgica a su pareja. Y esta persona, lastimosamente ha estado bastante tiempo peregrinando de aquí a allá para que la familia pueda venir a la ciudad de La Paz y firmar este consentimiento, ya que lastimosamente ustedes lo saben, y si no lo saben, nuestra normativa dice que solamente los familiares pueden dar autorización para que sea una intervención quirúrgica. Entonces, son varios los elementos, son varios los temas que
aqueja a la población con diversa orientación sexual, pero en este caso los gays, lesbianas y bisexuales, para no acceder a estos derechos. Se han trabajado hace poco diferentes amicus, ustedes han visto todo el revuelo nacional que ha habido respecto a justamente el enunciado del ministro de Justicia, donde hacía referencia a que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia había solicitado 5 amicus curiae. Uno de esos 5 amicus se tenían que hacer a partir de la Iglesia Católica. Por supuesto, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones LGBT, hemos hecho nuestra representación y hemos expresado nuestra molestia, porque los derechos humanos no se tienen que mandar a consulta, y menos a una instancia que históricamente ha sancionado, ha vulnerado, ha cuestionado las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Entonces, a nosotros también nos llama la atención poder evidenciar cómo un tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional Plurinacional, pueda solicitar un amicus curiae a una instancia donde, además de sancionar, privatizar, tener toda esa arremetida fundamentalista religiosa en contra de las uniones civiles de personas del mismo sexo, se le pueda hacer una solicitud. Ojo, arguyendo que esta instancia es una instancia experta respecto al tema de matrimonio. Hay que señalar una cosa: la población con diversa orientación sexual no necesita la bendición de ninguna iglesia, necesita la protección de sus derechos por el Estado boliviano. Y en esa línea, en la anterior gestión del defensor del pueblo, del señor Tezanos, se suponía que se había presentado como una iniciativa defensorial a la Asamblea Legislativa. Luego nos dimos cuenta que lastimosamente ese escenario que se abrió en el defensor del pueblo, donde inclusive se hizo una conferencia de prensa para emular ese momento y decir que se estaba haciendo la entrega oficial a la Asamblea Legislativa como propuesta defensorial, fue absolutamente una gran mentira. El señor Tezanos mintió a la población LGBT, conjuntamente Tamara Núñez del Prado, que era adjunta de la Defensoría, mintieron a la población LGBT diciendo que hicieron una representación ante la Asamblea Legislativa. Entonces, todos estos momentos que hemos tenido para que pueda avanzarse respecto a la unión civil, al matrimonio igualitario o al ABF han sido nulos. Hoy en día, probablemente vamos a estar, hoy en día tenemos dentro de la agenda legislativa la posibilidad de trabajar una agenda política haciendo referencia a que también necesitamos esta reapropiación nuevamente de lo que ha sido la ABF o el matrimonio civil igualitario o el matrimonio de hecho, como fuese a llamarse, pero sin embargo vamos a estar atentos a lo que decida el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque va a depender de cuál sea el fallo ahora que haga este tribunal a partir de los amicus curiae que ha solicitado y todo el análisis que obviamente se supone van a tener que hacer. Nosotros entendemos que hay normativa y jurisprudencia internacional que tienen que ver con las convenciones, los tratados que el país ha firmado y ha ratificado y en los cuales preferentemente la misma constitución política del Estado te dice que se tiene que acercar a este tipo de normativa cuando el derecho prima de un número de personas o de una población específica. Sin embargo, más allá de estar atentos, estamos trabajando ahora como Qualibol, pero también con otras instancias de organizaciones en la defensa de los derechos humanos, esta revisión nueva de este anteproyecto que se metió, ya les digo, el 2014, a finales del 2014, para ver cuáles son, ahora, evidentemente han pasado 5 o 6 años y tenemos que ver la evolución de la normativa al respecto para volver a ver si va a ser pertinente meter esta nueva iniciativa a la Asamblea Plurinacional o ver también qué es lo que va a replantear el Tribunal Constitucional. Ya acercándome a mi tiempo, no me quiero ir sin hablar de las medidas legislativas. Ustedes también saben que tenemos medidas legislativas que han quedado en la indefensión respecto a la Ley 807. Una de esas medidas legislativas tiene que ver el derecho a conformar una familia y a la adopción. Nosotros creemos importante que estas
que no han sido solamente 2, sino 4 medidas legislativas que tienen que ver con el tema de la confidencialidad, el tema de la participación política, el tema de la unión o matrimonio de las personas transexuales y transgénero y el tema de la adopción, se tienen que restituir a la población transexual y transgénero. En ese marco, también vamos a trabajar y tenemos planificado como agenda no solamente el Acualibol, sino el movimiento LGBT en general y de las organizaciones de derechos humanos que vienen trabajando, apoyándonos cada día en las diferentes tareas que hacemos como movimiento, el trabajar las 4 medidas legislativas para ver, bajo el compromiso que justamente tuvo la Asamblea Legislativa en ese momento de la acción de inconstitucionalidad, poder trabajar estas 4 medidas. El movimiento, pese a la pandemia, pese a todas las cosas que ha ido pasando en el contexto boliviano que tienen que ver con el ámbito político, pero también en el ámbito de la salud, igualito hemos venido trabajando y lo vamos a seguir haciendo desde gabinete, desde donde nuestras trincheras nos los permitan, para no dejar al aire estas 4 medidas legislativas que tienen que ver y están relacionadas, por supuesto, con el derecho a formar una familia y con la protección del Estado hacia las familias homoparentales. Muchísimas gracias, Keiko, y por supuesto creo que he quedado bien en tiempo y las preguntas serán para responderlas después de la última participación. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que nos gusta a todas las personas estar escuchando este tipo de temáticas, estos desafíos que tenemos para continuar trabajando, para continuar en esta lucha que se nos torna en cierta parte un poco más difícil, pero no imposible. Y creo que vamos a conseguir muchísimas cosas con este trabajo unido, con este trabajo fuerte que estamos realizando, la unión de diferentes personas de diferentes departamentos, de diferentes ciudades, el apoyo de diferentes diversidades igual. Estoy segura de que al momento de estar entablando esta problemática del ABF, la población trans vamos a estar apoyando también, puesto que en su momento ustedes y hasta ahora continúan apoyándonos con el tema de la reposición a medios, ¿no? Ahora vamos a dar paso a Luis Emilio Aylón, el representante de la Asociación Civil Equidad LGBTI de Oruro, quien nos va a hablar de una temática bastante importante, la cual nos ha afectado muchísimo también en nuestro país, como son los crímenes de odio. Dale, Luis. Muchas gracias, estimada Keiko. Muy buenas noches, compañeros. Un saludo en verdad a todo Bolivia. Es grato, siquiera por las salas virtuales, poder compartir, poder conversar un poco con ustedes. Quiero hacer énfasis en mandar un saludo a nuestra defensora del pueblo, quien hace de que este evento tenga un poco más de significancia para la sociedad en general, para los medios de comunicación y todo ello. Bueno, mi nombre es Luis Emilio Aylón Martínez, yo soy activista de la población LGBTI aquí desde el departamento de Oruro. Soy una de las personas que incansablemente digo, no tenemos que hablar a nombre de todo Bolivia, cuando nos olvidamos de las ciudades que algunas organizaciones nos llaman pequeñas, nos llaman fuera del eje central y todo ello, ¿no? Es algo que siempre lo voy repitiendo en todos los espacios donde tengo la suerte de poder compartir, donde tengo la suerte de poder incomodar con lo que tengo que decir. Es evidente, y cuando hablamos de avances legislativos no podemos dejar a un lado hablar de crímenes de odio, ¿no? Hasta hace poco la ONG CDC nos hablaba de 55 crímenes de odios que habían ocurrido en Bolivia. ¿Y a qué nos referimos con crímenes de odio? Específicamente nos referimos a hechos que tienen que ver con odio, prejuicio, aversión directamente hacia la población LGBTI. ¿Y quiénes son las personas que sufren más estos crímenes de odio? Son las mujeres trans aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, es pan de cada día que mujeres trans han sido asesinadas. Hace poco yo recuerdo todavía de que y difundíamos, soy de las personas que me incluyo en ello, difundíamos la fotografía de cómo una compañera trans ha sido ahorcada en un alojamiento con el cable de su plancha. Creo que todos hemos quedado impactados por ese hecho. Hay algunas personas que nos decían, pero ¿por qué? ¿Cuál la necesidad de compartir la fotografía? Pero es que tenemos que llegar a la sensibilidad de la sociedad.
tenemos que lastimosamente recurrir a estas estrategias para intentar llegar a la sensibilidad de la sociedad y tratar de poner un alto a estos crímenes. Hace poco, comentarle a la estimada defensora del pueblo, 2 compañeros gays aquí en la ciudad de Oruro han sido asesinados. Han sido encontrados. Ellos vivían en un cuarto, en un barrio periurbano de la ciudad, muy alejado de la ciudad. Ellos han sido encontrados apuñalados, ambos por la espalda, ambos con bastante odio, digo yo. ¿Por qué? Porque las apuñaladas que tenían eran en sus traseros, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho la fiscalía? ¿Qué es lo que ha hecho la policía? Es directamente decir que se han matado entre ellos. Cuando las puñaladas son de ambos en las espaldas, cuando los vecinos han dicho que había más gente en el cuarto con ellos, y lastimosamente este caso ha quedado completamente invisibilizado. Yo en algún momento lo he compartido con los compañeros de la Red Nacional y ellos nos decían, hay que viralizar este tema, pero la familia se ha cerrado, ¿no? Lastimosamente, para denunciar los crímenes de odio, muchos nos valemos de las familias. Y las familias en algunos lugares todavía quieren decir, no, es que si yo denuncio, la sociedad se va a dar cuenta de que mi hijo era gay, la sociedad se va a dar cuenta de que mi hija era trans. Entonces, como población LGBTI, somos víctimas de ese prejuicio, somos víctimas de ese estigma que nosotros vivimos de parte de la sociedad, inclusive de nuestras familias. Entonces, no podemos dejar de hablar de desafíos legislativos en no incluir en el nuevo Código de Sistema Penal el término crimen de odio por homofobia y por transfobia. Creo que ese es un trabajo pendiente y no tiene que ser solamente un trabajo pendiente de las organizaciones LGBTI, sino que aquí tiene que cumplir un rol importante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, para que puedan coadyuvar, coordinar acciones de tratamiento de este tipo de normativas, ¿no? Estamos ahorita en la revisión de una ley 348. Varias instituciones nos han pedido aportes. La Defensoría del Pueblo hemos participado cuando la Defensoría del Pueblo nos ha pedido aportes. Hemos participado cuando la Asamblea Legislativa nos ha pedido aportes. Hemos participado cuando el Ministerio de Justicia también por su parte han pedido aportes. ¿Y qué es lo que nosotros hemos trabajado en estas mesas de trabajo? Es que los crímenes de odio hacia las mujeres lesbianas y hacia las mujeres trans sean tipificadas en la ley 348. Entonces, ese tiene que ser un avance, ese tiene que ser un primer avance y una primera ventana abierta para que podamos introducir a futuro en un nuevo código de sistema, en un nuevo código de procedimiento penal, este tema de los crímenes de odio. Es importante legislar el tema de crímenes de odio. ¿Por qué? Porque en Bolivia se están matando a gays, lesbianas, bisexuales por el hecho de ser gays, lesbianas, bisexuales. No son crímenes sencillos, son crímenes que tienen bastante violencia. Se ve a la gente ahorcada, se ve a la gente acuchillada, se ve a la gente muerta a balazos, se ve a la gente asesinada en sus mismas casas por el tema de querer agarrarse a algún negocio que han construido. Entonces es importante y yo creo que tiene que ser tarea del Estado, tiene que ser tarea de las organizaciones, aunque las organizaciones siempre hemos sido militantes de este proceso, de tratar de incorporar el tema de los crímenes de odio en la legislatura, pero necesitamos una mano y esa mano nos la tienen que dar las instituciones estatales para lograr este cometido. Tenemos que hacer historia, tenemos que revisar los antecedentes que existen, ¿no? Bolivia es un estado rico en legislatura. Desde nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 14 prohíbe y sanciona la discriminación por el hecho de orientación sexual e identidad de género. El artículo 63 garantiza los derechos sexuales y los derechos reproductivos a todo ciudadano boliviano. Nuestra ley de juventudes, la ley 342, que el día de mañana hay un acto con el Ministerio de Justicia para trabajar una mesa de trabajo con esta ley, también reconoce a la población LGBTI. ¿Y por qué hago hincapié en esta ley de juventudes?
porque generalmente si revisamos los datos invisibles y no oficiales, porque no existe lamentablemente tampoco una instancia estatal que pueda registrar los datos de crímenes de odio a la población LGBTI, entonces estos datos invisibles y o no oficiales que tenemos nosotros las organizaciones, nos demuestran de que son especialmente los jóvenes LGBTI, quienes son víctimas de ¿no? El parámetro de edad de los que son asesinados es entre los 18 hasta los 30 años, y eso tiene que trabajarlo desde las instancias de juventudes también muy inmediatamente. Tenemos una ley 045 que prohíbe la discriminación, que muchos tenemos críticas a la ley 045, pero que también, de todos modos, es un avance a nivel Latinoamérica, esto de tipificar la homofobia, la transfobia en esta ley, de mencionarla en sus parágrafos H y no. Entonces tenemos que seguir trabajando a partir de este tipo de normativas para lograr construir políticas públicas que sancionen y penalicen específicamente los crímenes de odio. La población LGBTI, como les decía hace un momento, está siendo asesinada. Y no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. Esta es una alerta a nivel mundial, ¿no? Hace poco teníamos el asesinato a un compañero homosexual en México, por ejemplo, que ha sido asesinado en una playa por el hecho de haber revelado que también vivía con VIH. Entonces son casos que se está dando que al margen de que el Estado tenga que atender en este tiempo, primordialmente los temas de salud, no tiene que descuidar los temas de la realidad social que tiene que ver con nosotros, con poblaciones vulnerables en situación de vulnerabilidad de derechos específicamente, ¿no? Entonces yo creo que vamos a enriquecer este panel más con las preguntas que se vayan a dar, estimada Keiko, y a los compañeros también que están en las redes y en la sala Zoom escuchándonos. Entonces yo quiero terminar con esa primera intervención. Muchísimas gracias, Luis Emilio. La verdad que es muy importante estar viendo también esta temática de los crímenes de odio, la cual nos afecta y nos continúa afectando, ¿no? No solamente, ya lo mencionabas tú, que no solamente en Bolivia, sino también en la región. Recientemente han asesinado a una compañera trans en Guatemala y ayer, si no me equivoco, en Colombia también, debido a la situación política con la cual se encuentran nuestros hermanos países actualmente. Es importante también observar el tema desde dónde viene la incitación, el odio hacia las diversidades, ¿no? Si bien nos encontramos con una sociedad machista que tiene un rechazo quizás de una manera natural, que lastimosamente lo estamos naturalizando, y eso va a ir subiendo de niveles, pues, ¿no? Y más aún, en las pasadas elecciones teníamos a candidatos a presidente, candidatos a gobernadores que incitaban directamente, así, tajantemente, el odio hacia la población con diversa orientación sexual. Un que mencionaba que nos iba a mandar a las salas de conversión, algo así. Un Camacho que indica que no existe la población diversa en Santa Cruz de la Sierra. Entonces hay que también ver desde dónde viene esta incitación de odio hacia la población LGBTI. Y bueno, pues ya lo mencionabas tú, ¿no? Quizás ahondar un poquito más con las normativas que tenemos, que dejen de continuar siendo papeles y que por lo menos hagamos efectivo, ¿no? La lucha contra la discriminación con las normativas que tenemos, sea a quien sea, no importa el poder que tenga. Muy bien, esperemos que ya vayan llegando las preguntas para que podamos continuar con este hermoso espacio muy bonito, que estoy muy contenta, por supuesto, de que me hayan invitado a participar. Ok. Recordarles que pueden ir dejando sus preguntas para que
vayamos haciéndola a nuestros panelistas que están con muchas ganas de brindarle toda la información. Este evento ha sido organizado por la Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI en coordinación con diferentes instituciones, con diferentes organizaciones y diferentes activistas de todo Bolivia. Y estaba viendo también que existen participantes de otros países. Un gran saludo a toda la gente que nos está acompañando en esta noche tan importante para todas las personas que defendemos los derechos de la población con orientación sexual e identidad de género. Buenas noches, les habla Efi Carvajal, activista del movimiento Libertad LGBTI Cochabamba y también activista y defensor de derechos humanos a personas PBBs con VIH. También, bueno, no sé si me salga un poco, pero veo necesario, ya que está también aquí miembros del Defensor del Pueblo, para poder llegar por este medio también las vulneraciones que sufrimos la comunidad LGBT y también convivientes con VIH. Actualmente en Cochabamba se sufre de los atropellos en las instituciones de salud que no brindan una atención de calidad y calidez. Más al contrario, andan vulnerando hasta el derecho a la confidencialidad, el cual se hace las denuncias, se hace las respectivas gestiones en lo que es con los que sí estaban. Les comento, eso les estoy comentando desde el 2014, que mi persona fue vulnerado los derechos en el Hospital Cucherri, fue vulnerado mis derechos en el gastroenterológico. También no tuve ni apoyos ni de lo que han sido las instituciones que estaban amando, como tenemos el representante departamental de Cochabamba de las personas con VIH, que es Marcelo Cartagena, que tampoco me ha dado el apoyo en esos momentos. No, nosotros también como personas con VIH necesitamos esos apoyos. De eso es de lo cual nace el Movimiento Libertad LGBTI Cochabamba y la dirección de mi persona para poder tratar de frenar estas vulneraciones de derechos, tal como lo he sufrido yo. Y siempre voy a recalcar y con documentación en mano que no hay hasta el momento institución ¿quién ha podido defender lo que son los derechos de las personas PBB y personas LGBT que viven con el VIH? Hace semana atrás se vuelve a sufrir los mismos atropellos con lo que es el doctor Cordero, que ha sido también el jefe de programa departamental de Cochabamba. Ahora es director del Hospital Andrés Cucherri, que en el jueves no quisieron atender a 2 personas que estaban con VIH. Todo era una madre de familia, pero que cursaba con el VIH. Y el otro caso era porque era una compañera de la comunidad y tenía VIH. Y no podían ellos atenderles. Entonces mi persona ha tenido que ir con el equipo de apoyo de abogados que he logrado tener con la institución, para poder ir y apalear y que se les dé la atención que ellos merecen, porque la atención en salud no se la niega a nadie, ¿no? Entonces yo quisiera que se tome muy en cuenta también que esta parte de las poblaciones LGBTI y convivientes con el VIH, sufrimos quizás más atropellos de la parte de salud, ¿no? Yo personalmente ando muy molesto con lo que son, creo que es Red Bull, y todas las instituciones que se jactan y dicen que defienden los derechos de las personas con VIH, y no lo hacen. No lo hacen, más que dicen como a mí me dijeron, y se los digo así en esta reunión, lo vamos a hacer el seguimiento de nuestra casa, como lo dijo el señor Marcelo Cartagena. El seguimiento de su casa a ningún paciente sirve. Uno tiene que ir allí y constatarse. Yo les pido que se constaten en cada departamento que están, cómo es la atención hacia los CDBIRES.
Ni el CEDEVIR en Cochabamba se salva de la mala atención que tenemos. Por eso es que mucha gente deja el tratamiento de los antivirales. Hay gente de la comunidad gay que yo tengo plasmado en cada planilla que hago con ellos, que han ido muriendo por las causas de que son vulnerados sus derechos. Llegan 5 minutos tarde a la atención médica, los botan, que no los quieren atender, que ya están fuera de horario, y en el cual no debería ser así. No, hay centros los hospitales descentralizados que tal vez como el Hospital Canadá dan atención, sí, se reconoce que hay buenos profesionales, pero de 10 hay 1. Y con ese 1 no podemos trabajar. No todos se van a ir ante ese profesional a trabajar. Pero tendríamos que ver, yo le pediría al defensor del pueblo que empiece a actuar en estos puntos que para mí son puntos muy importantes, porque son puntos en salud y puntos que nuestra población, como poblaciones LGBT, sufrimos, y personas convivientes con VIH. A mí me preocupa mucho el tema de esto, porque yo personalmente veo el día al día como activista y voluntario de cómo sufren estas personas al no ser atendidas por llevar simplemente el diagnóstico con VIH positivo. Y mi persona es una de las personas que siempre ha peleado personalmente aquí en Cochabamba y solo, sin que me apoye ninguna institución, defendiendo mis derechos. Y yo dije alguna vez, voy a yo poder liderar un grupo y yo voy a defender los derechos de las personas que no tienen voz, porque mucha gente que vive con el VIH por el temor al VIH o al diagnóstico o al qué dirá la gente, no sale a flote y no puede quejarse ante los medios de prensa. Pero ahora sí hay alguien que sí va a sacar cara por ellos y va a pelear contra todas estas vulneraciones, contra todas estas personas que hacen las instituciones de salud. Sufrimos mucho de eso y yo les pediría cordialmente y nos pongamos la mano al pecho al defensor del pueblo y nos apoye en esos puntos, que es muy importante también para la comunidad LGBT, como para otras agrupaciones que no son de la comunidad LGBT, pero viven con el VIH. Eso es todo lo que yo puedo decirles en mi trabajo, lo que yo hago y lo que he visto en mal y las vulneraciones en todos los hospitales. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. La verdad que es importante también ver dentro de todos estos desafíos el tema del acceso al derecho de la salud, cómo estamos en la situación a nivel nacional, cómo estamos en el acceso de todas las personas que viven con VIH en Bolivia. La verdad que se sufre bastante discriminación en torno a la confidencialidad de todas estas personas, ¿no? Entonces, me acaban de pasar una pregunta que viene desde la transmisión del Facebook y me gustaría que tanto Alberto como Luis o como la misma doctora de la Defensoría puedan responder de manera general. Viene de María Magdalena y la pregunta es la siguiente. Buenas noches, yo me pregunto, si todos tenemos los mismos derechos, según los derechos humanos, ¿qué otros derechos buscan? Beto, Luis, doctora, cualquiera puede pedir la mano para responder. Keiko, gracias. Bueno, primero haciendo una referencia a lo que señalaba el anterior participante, Nelfi, creo, pedirle por favor que a través tuyo o de la persona que está organizando nos pueda pasar un número de contacto. Vamos a tomar en cuenta la denuncia que está realizando y también tal vez informar que nosotros hemos hecho en 2 momentos procesos de intervención en los CEDEVIR. Lo que señala Nelfi es cierto, existen muchas deficiencias, además que no hay un alcance amplio de los CEDEVIR hacia la población que vive con VIH-Sida, especialmente en lo que son áreas dispersas o áreas alejadas. Durante la etapa de pandemia, especialmente durante las cuarentenas rígidas,
y hubo un corte como consecuencia de la falta o la imposibilidad de salir de las casas y demás, hubieron muchas personas de la población que no pudieron acceder a los servicios de salud o a los tratamientos, a los medicamentos, a los retrovirales. Se han ido generando pequeñas soluciones desde ese momento hasta la fecha, pero con seguridad son insuficientes. Nos preocupa mucho el derecho a la confidencialidad que estaría denunciando NELPI. Creemos que sobre ese caso específico nuestra intervención básicamente sería para generar procesos de responsabilidad en el centro de salud y ver medidas de prohibición o medidas de prevención hacia futuro. También vemos que más allá del tema de discriminación que se pueda generar contra esta población en los centros de salud en ese momento, que de alguna forma ya se lo vio durante el 2020 también, es que no solamente se vulnera, reitero, la igualdad o la no discriminación, sino realmente en el caso de las personas que viven con VIH, VIH-Sida, por su especial situación se genera una grave afectación al derecho a la salud, al derecho a la vida, y creemos por eso sí importante poder realizar esta intervención. Yo le pediría, por favor, a los organizadores que nos den la posibilidad de contactarnos internamente. Creo que además esta pregunta y esta posibilidad que me dan de responder es una forma de responder a la siguiente pregunta. Tanto si vivimos en un mundo ideal, existen evidentemente normas, políticas públicas, un marco internacional y un marco nacional de derechos humanos, etcétera, pero que ya en la práctica van generándose limitaciones o van generándose obstáculos. En el caso de la población LGBTIQ+, una de las demandas que muy bien ha señalado Beto, hasta ahora sigue siendo algo que no se ha podido trabajar, incluso con cierta responsabilidad de la misma Defensoría del Pueblo, si hay que reconocerlo institucionalmente, es justamente el tema del matrimonio igualitario, el tema de sucesiones y todos aquellos derechos que consiguientemente se van derivando de aquello. Estamos en una sociedad donde los derechos en relación a una pareja tienen como condicionante que existe esta dicotomía entre hombre y mujer, sin reconocer todas las otras formas de relaciones humanas, de las relaciones de amor que existen en nuestra sociedad. Y eso para la persona que estaba preguntando, ya en la vida propia, en la carne propia de las personas, déjame decirte que la Constitución no alcanza, las convenciones internacionales no alcanzan. Y en la práctica se ve día a día cómo estas limitaciones, fuera de afectar derechos humanos, lastiman mucho a la población. Otro tema fundamental, por ejemplo, es el caso de los transfeminicidios. Se supone que el Ministerio Público debería tomar en cuenta, debería generar procesos de debida diligencia para cualquier tipo de muerte, de mujeres, de hombres, etcétera, de personas trans, etcétera. Pero en Bolivia, en la práctica, en la realidad, solamente tenemos una sentencia por transfeminicidio. Eso implica que los otros casos que seguramente suceden, que seguramente han ido al Ministerio Público, o son olvidados o son cubiertos. Entonces, esa, por ejemplo, en la realidad es una restricción de derechos. Y así podríamos ir hablando de otras restricciones que, más allá del reconocimiento de una norma, más allá de una constitución, sí de mucha avanzada, más allá de que Bolivia sea parte de muchas convenciones, de muchos acuerdos, de muchos compromisos a nivel internacional, en la realidad, en la calle, en la familia, todavía se generan limitaciones para acceder a estos derechos. Muchas gracias, Keiko. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más quiere quizás expresar algo en torno a esa pregunta? Yo quería complementar. Dale, claro que sí. Y después yo. Ya. Creo que nosotros, estoy seguro que nosotros como poblaciones LGBT nunca hemos pedido privilegios. En ningún momento pedimos privilegios. Simplemente sabemos que existen desigualdades y sabemos también que, por otro lado, existen desequidades en Bolivia y en todo el mundo, supongo. Entonces, hay que saber nivelar eso. Por ejemplo, el tema que mencionaba Alberto con el tema de las uniones, matrimonios o el reconocimiento a las familias de personas del mismo sexo. No todos los ciudadanos tenemos el derecho a ello, entonces lo estamos pidiendo. No todos los ciudadanos son atendidos sus casos de violencia, sus casos de asesinato con la celeridad que amerita el
el caso, y por eso es que estamos pidiendo una una tipificación específica para que haya celeridad en los casos de crímenes de odio por homofobia y por transfobia. ¿Por qué? Porque cuando denunciamos estos hechos, uno, o se quedan truncados en los juzgados, se quedan truncados en las investigaciones del Ministerio Público por el hecho de que existe también la homofobia, la discriminación dentro de lo que es los operadores de justicia. Y también, como lo comentaba yo, es a veces, y lo ratificaba hace un momento la defensora del pueblo, es a veces las mismas familias quienes quieren invisibilizar estos hechos. Entonces, es importante. No estamos pidiendo ningún tipo de derecho plus sobre la población heterosexual, sino que simplemente estamos pidiendo igualdad, ¿no? Beto. Sí, gracias, Pucho. Respondiendo un poco a la pregunta, es cierto, ante ojos de la sociedad y en el imaginario colectivo, probablemente mucha gente saca a relucir esto, ¿no? ¿Por qué quieren leyes especiales o leyes particulares si todos las les bolivianos y bolivianas y bolivianes de este país deberían gozar de los mismos? En la teoría, en la teoría, en el documento es elocuente, o sea, no hay dónde perderse, debería ser. Pero retrotraigo lo que dijo Pucho y lo que dijo la defensora. El contexto boliviano tiene que ver con un alto nivel de machismo y prejuicio. Por ejemplo, cuando va una mujer a hacer una denuncia sobre violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que le responden las primeras personas que están ahí en la defensoría o en las brigadas de la familia? Pero tu marido es. Han salido posteos, han salido cómics, han salido diferentes, no sé, ¿qué le llaman? Tiene un nombre, ¿no? En las redes sociales, que hablan específicamente de que es como si estuvieran haciendo la burla, o sea, le dicen, pero tu marido es, pero tienes que aguantar, pero seguramente vos has hecho algo. Mujeres que sancionan el accionar de hombres hacia otras mujeres. Y con mayor especificidad cuando hablamos de la población LGBT, y han hecho referencia también quienes me han antecedido, no existe el debido proceso, no existe la debida diligencia, no existe la debida investigación. Las familias, por otra parte, tienen su corresponsabilidad al invisibilizar o no hacer que sea público un tema cuando definitivamente se trata de cuidar las apariencias del entorno familiar. Entonces, no es que se está pidiendo leyes específicas, leyes particulares, leyes que queremos para la población LGBT, no, simplemente que la sociedad, pero además las instancias que hacen ejercicio público, defensa pública, los ministerios, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y las instancias que competen a jueces, fiscales y policías tengan la gentileza de arguirse de la normativa jurídico-legal existente para tratar como se tiene que tratar. Pero les digo, el claro ejemplo es ese, que cuando una mujer va y da una denuncia, la amedrentan y esa mujer ya no vuelve, y con mayor especificidad. Ahora, no hay datos específicos, no hay una disgregación específica, ni en la FELCB, ni en la FELCC. El Ministerio de Justicia hizo el intento de que a partir de una de sus instancias puedan verificarse y tocar los temas específicos de, por ejemplo, si ha sido una mujer lesbiana, o es una mujer bisexual, o es un hombre gay, o es un hombre bisexual, o una compañera trans, o cisgénero, etcétera, en el momento de que hacen las denuncias. Pero tampoco se lo está aplicando. El CIPLUS no lo hace tampoco, porque ha pasado a otro momento. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? No queremos leyes especiales. No queremos normativa especial. Queremos que la misma normativa que sanciona a un delincuente por feminicidio a una mujer, a un asesino, también sancione a una persona que ha criminalizado a una persona con diversa orientación sexual o identidad o expresión de género diversa. Es nada más eso. Pedir que se sancione de la misma manera a aquel que ha perpetrado la vida de una mujer, a aquel que ha perpetrado la vida de una mujer transexual y transgénero, porque esos son crímenes con saña, con dolo, y eso hay que sancionarlo. Gracias, Keiko. Muy bien, vamos a continuar con esta ronda de preguntas, que me están llegando preguntas muy interesantes. Para
este debate. Ok, pregunta Michelle Vega Quevedo. ¿No es una contradicción que dentro de un Estado plurinacional que promueve como fines y principios, según la Constitución Política del Estado, la plurinacionalidad y la descolonización al mismo tiempo no permita el matrimonio igualitario? ¿Acaso la discriminación hacia las personas con diversa orientación sexual e identidad de género y la prohibición del matrimonio igualitario no es una consecuencia directa de las relaciones coloniales de poder? Absolutamente es. Es muy cierto lo que tú dices. Son contradicciones que tienen que ver con la norma, pero también con la efectividad de la norma, pero también con lo que está en la Constitución, pero también con los vacíos jurídicos que existen justamente. Ok, ¿alguien más quiere aportar? Luis, doctora. Evidentemente resulta una contradicción, pero también la influencia de grupos conservadores que al momento de generar desarrollo legislativo de alguna forma sobreponen el marco internacional y nacional de protección amplio de derechos humanos o la posibilidad de realizar o generar medidas normas y políticas afirmativas, pues todavía no se degeneran de ese despojo de lo que ha sido la colonización o el mismo patriarcado. Creo que esos dos elementos son fundamentales para poder entender todavía por qué no se puede avanzar en medidas mucho más garantistas, en medidas afirmativas hacia la población LGBTIQ+. Adicionalmente, creo que no pasa tampoco solamente por un tema de normas o un tema de alguna forma de esfera de política o de definición, sino todavía pasa por un tema de mentalidades, de la forma en cómo las y los servidores públicos, los tomadores de decisión, todavía no han terminado de pasar por ese proceso de deconstrucción en estas formas de pensar y de ver el Estado. Muy bien, tenemos otra pregunta directamente para la doctora, que la hace Johnny Santos y consulta. ¿Hay alguna ley que nos ampare como población indígena campesina LGBTI cuando por ser quechua en una comunidad se nos exile de la misma comunidad y nos quite el derecho de habitar en la comunidad? Me parece muy interesante esta pregunta de Johnny, porque además de hablar de la población indígena dentro de la población LGBTIQ+, nos plantea algo que nos señalaba al inicio Nelfi, y es cómo la población LGBTIQ+, al momento de ser parte de otras poblaciones, tiene un grado o una situación de vulnerabilidad mucho mayor. Es decir, no es lo mismo un hombre homosexual que sea un hombre homosexual que vive con VIH-Sida, además tiene una discapacidad y es indígena, ¿me entienden? Y creo que eso, a momento de generar medidas afirmativas o normas dentro del Estado, tiene que ser considerado, porque uno, cuando tiene una condición, una identidad de género o una orientación sexual, no implica que pueda estar despojado de ser parte de otras poblaciones donde ya ese conjunto tiene que ser comprendido como de mayor necesidad en protección y garantía por parte del Estado. Ahora, lo que nos plantea Johnny específicamente en la población indígena es un trabajo mucho más grande. No hay necesariamente una norma específica que diga que no se va a generar un proceso de discriminación a los indígenas que decidan demostrar una orientación sexual diferente a la que normalmente es aceptada, pero sí en las normas generales. Pero que, como hemos dicho, estas normas no necesariamente alcanzan en la realidad, en la vida diaria, y es necesario, además de seguir trabajando en norma y política pública afirmativa, trabajar en procesos de deconstrucción de las superestructuras que existen en los tomadores de decisión, en las y los servidores públicos y, por supuesto, en las autoridades indígenas, originarias y campesinas, que creo que todavía ahí hay un reto mucho más grande. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos más preguntas también de Esteban Miranda. Buenas noches, mi pregunta va dirigida a la estimada defensora del pueblo. ¿Qué tiene preparado la Defensoría para este mes que es importante para la comunidad LGBTIQ+ en Bolivia? ¿Tienen proyectos de concientización?
Gracias, Keiko. Creo que lo que habíamos dicho igual en el día contra la homofobia, contra la bifobia, contra la lesbofobia, no se trata solamente de trabajar un día, sino que sea un trabajo sostenido y permanente los 365 días. Así suene un poco retórico, o sea, suene como muy discursivo. Como Defensoría del Pueblo, sí estamos preparando la presentación de un informe especial, específico, sí, sobre la evaluación de la Ley 807, que lo queremos hacer público para ese día. También estamos haciendo un llamado público, o vamos a hacer la exposición pública de nuestra observación al Tribunal Constitucional en cuanto a la participación en consulta de la Iglesia, tomando en cuenta que es un Estado laico y que la Iglesia ha sido una de las perpetradoras de los derechos de la población LGBTIQ+, así como la exposición o la motivación que nos ha llevado a la Defensoría del Pueblo desde un ámbito técnico de derechos humanos para apoyar la demanda de la población dentro de esta acción de inconstitucionalidad. Igual, de todas maneras, entre otras actividades, también vamos a participar de la marcha virtual que se está realizando, y bueno, apoyar también en muchos actos, eventos, webinars y otros que se están desarrollando desde la población. Muy bien, tenemos una más. Muchísimas gracias, doctora. Esta es viene de Carol Andrea Almendras Gutiérrez. ¿Hay alguna acción que podemos hacer personas que no tenemos conocimiento sobre legislación para poner nuestro granito de arena? Sí, Almendra, creo que hay varias posibilidades de sumarse y poner un granito de arena. No sé en qué ciudad te encuentras, pero comunicarte que la Qualibol tiene en diferentes departamentos del país varias representaciones de los grupos independientes y autónomos, por supuesto, en cada uno de sus departamentos, y dependiendo del departamento donde estás, te puedes acercar a las organizaciones, grupos, instituciones que estamos y que somos parte de la Qualibol, y de otras organizaciones también que son de derechos humanos, como las mismas y las propias defensorías departamentales, etcétera, para sumar esfuerzos y poner ese granito de arena al cual tú haces referencia en la planificación, en la elaboración, no solamente de normativa jurídico-legal, sino de discurso, de trabajo en el contexto e incidencia social, en la incidencia política, con diferentes acciones que vamos haciendo en el largo de los 365 días, como ya lo manifestó la Defensora del Pueblo, pero también las organizaciones de la Qualibol, las organizaciones LGBT y el mismo movimiento tienen sus propias dinámicas. Entonces, te invitamos a que desde el departamento donde estés te puedas sumar, visitar la página de la Qualibol LGBT, ahí te vas a enterar cuáles son las organizaciones también en los diferentes departamentos, y si no hay una organización en algún departamento, por ejemplo como en Pando, que es tan difícil llegar y siempre es la ciudad del olvido, lo digo yo, porque primero por el acceso a llegar cuesta tanto llegar, pero también porque no tenemos un referente ahí, y si estás ahí, bueno, momento oportuno para que puedas empezar a hacer el activismo desde donde estás, desde tus propias realidades, y empecemos a trabajar conjuntamente. Keiko. Muy bien, creo yo que evidentemente el trabajar desde una organización, ya sea LGBT o una organización de derechos humanos, es un trabajo importante y es un trabajo ponderado que en algún momento las instituciones tienen que también poder reconocer ese voluntariado el que hacemos. Pero todos podemos contribuir en esta causa desde nuestro ser, desde nuestras casas, ¿no? Yo un discurso que manejo aquí en Oruro es, por ejemplo, yo no busco que a las personas LGBTI nos respeten. El respeto se lo ganan las personas que son adultos mayores, se lo ganan nuestras buenas autoridades, se lo ganan las personalidades en cada área destacadas y todo ello, ¿no? Pero sí tenemos que, y cómo podemos contribuir, es aprendiendo a convivir con lo diferente, es aprendiendo a sacar, a valorar lo rico que es viviendo con personas que no son igual que nosotros, ¿no?
Y no solamente me refiero a la población LGBTI, sino que me refiero a los que son de las tribus urbanas, me refiero a nuestros adultos mayores, me refiero a las personas con discapacidad, ¿no? Creo que todos podemos aportar en la defensa, en la lucha, en la promoción de los derechos humanos, aprendiendo a convivir con las diferencias que tenemos. Yo soy de los que digo que en un país, si todos seríamos normales, sería bastante aburrido. Entonces, creo que tenemos que saber valorar, tenemos que saber convivir, tenemos que saber tolerar a lo diferente. Y eso nos hace hacer una sociedad inclusiva, eso nos hace aportar con mucho a esta lucha por los derechos humanos. Estimada Keiko, gracias. Listo, muchísimas gracias. Estamos entrando a la etapa final ya. Vamos a cerrar con las dos últimas preguntas que me han llegado. Una va para Alberto y la otra va para la doctora Nadia. Esta pregunta la hace María Magdalena. Porfa, la respuesta es lo más corta y concisa posible. Tenemos poco tiempo. Señor Alberto, ¿usted piensa solucionar la discriminación pidiéndole al gobierno un bono por ser LGBT, como hacen en Argentina? Solo por decir que eres homosexual, ¿ya puedes cobrar solo con una declaración? Betito. Perdón, tenía el micrófono apagado. Absolutamente no, porque así como los afrodescendientes han solicitado un curul en la Asamblea Legislativa, pero el tener un curul en la Asamblea Legislativa, el contar con un bono, no te hace parte ciudadana y tampoco te hace que puedas exigir y trabajar en la conquista diaria de los derechos humanos. Muy bien. Y además creo yo importante que no es bueno desinformar, porque a veces la desinformación puede también generar algún tipo de violencia y discriminación. En Argentina no existe ningún tipo de bono por ser gay, ¿no? En Argentina nadie dice, yo soy gay y se gana platita del Estado, por si acaso, ¿no? Esto es completamente información falsa, es un fake que tal vez está por las redes sociales, ¿no? Entonces es importante desmentir también eso. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y lo último, ya cerrando, estamos ya con poco tiempo, agradecemos la predisposición de toda la gente que está interesada en participar, pero el tiempo también nos está perjudicando. Lo último, simplemente para la doctora Nadia Cruz, es, si bien estamos viendo de que hay voluntad política, hay voluntad y hay predisposición de su parte para poder coordinar diversas actividades y diversas acciones en pro, no solamente de junio, ya lo decía ella, sobre fechas marcadas, sino todo el año. ¿Podría usted llamar también a las personas que están encargadas en las demás defensorías? Porque quizás en La Paz haya muchísima buena voluntad de parte de la defensoría, pero comentarles que en otras defensorías no les interesa lo que es un chicle, el coordinar este tipo de acciones, no les interesa nada. Entonces, vamos a aprovechar este espacio para que la misma doctora Nadia Cruz sea la encargada de llamar a todas las defensorías de las diferentes ciudades, de los diferentes departamentos, para que puedan coordinar y también ponerse la camiseta de la diversidad sexual de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género de Bolivia y podamos de manera conjunta realizar este tipo de acciones, no solamente en junio. Doctora. Keiko, muchas gracias. Bueno, además de llamar y hacer un compromiso institucional de la Defensoría del Pueblo con las organizaciones, con la sociedad civil que aglutina a las personas LGBTIQ+, así como a las personas que sin pertenecer a ninguna organización quieran acercarse o presentar casos a la Defensoría del Pueblo, total disponibilidad. Y más bien, a través de ustedes, de la directiva y con Paola, que nos hagan conocer algunas dificultades que puedan tener dentro de nuestras oficinas para que podamos internamente solucionar ese tema. Acá no se trata de temas personales, sino de compromisos institucionales, por un lado. Por otro, también señalar en base a lo que se ha ido conversando el día de hoy, la Defensoría del Pueblo va a lanzar un proceso de formación o de divulgación de derechos de la población LGBTIQ+, que va a estar disponible para todo lo que es sociedad civil, de forma gratuita, de forma online, para que todas y todos y todas puedan acceder. Y lo último, una reflexión en relación a lo que señalaba esta señora María Magdalena. Creo que es importante en el marco del respeto, de la tolerancia y principalmente de la dignidad que todas y todos merecemos ser reconocida y atendida
por la otra, el otro, el otro o la otra, poder en esos momentos o en esos espacios donde se está dialogando y se está conociendo las necesidades, las demandas de la población, en este caso LGBTIQ+, ser respetuosos de aquello. El disenso siempre es considerado y es parte de los procesos democráticos, pero lo de ese mismo disenso, esa misma posibilidad que nos da la democracia, es no entorpecer o no generar procesos retrógradas en cuanto al ejercicio de derechos de poblaciones que evidentemente se encuentran en situación de vulnerabilidad, y a través de María Magdalena hacer un llamado público al resto de la sociedad, al resto de la población, para que podamos ser más humanos con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, más allá de su identidad de género o de su orientación sexual. Muchas gracias, Keiko. A usted, doctorita, muchísimas gracias, y bueno, vamos a agradecer a todas las personas que han estado atentas y, por supuesto, enviando sus dudas y cuestiones para consultarles, ¿no? A todos nuestros panelistas, a la doctora, a Alberto, a Luis Emilio y, por supuesto, a la